Número 31. La cuarta lección que va a tratar de un pueblo andaluz y una de las primeras que va a tratar de Murcia, la que va a referirse a los bastetanos, bástulos o mastienos, según cómo se llamaron en distintos momentos. Los bastetanos, como veis por su propia terminación, etanos, es un pueblo ibérico, como decía Untermann. Y después tiene esa raíz bast que muchos asocian a su capital, que era Baza. Fijaros que en la España de Avieno, lo he dicho ya muchas veces, estaréis cansados de oírlo, Avieno es un escritor romano que encontró un manuscrito de un viajero que había recorrido las costas hispanas nada menos que en el 530 a.C. aproximadamente. Y Avieno nos viene muy bien en nuestro caso porque él habla de tres Españas: la España indoeuropea, de los pueblos montañeses, ganaderos, más salvajes, por así decir, la España del mundo tartésico y la España del mundo ibérico, que llegaría hasta el Ródano y había llegado hasta los Alpes, hasta Niza. Pero Avieno nos viene muy bien porque dentro de este mundo tartésico, que él lo acaba en el río Segura, en la desembocadura del Segura, o incluso en el Cabo de la Nao, introduce un pueblo, los jinetes, que no se sabe si pertenecerían al mundo levantino, ibérico, como luego pasará con los contestanos, o si realmente habían pertenecido al mundo tartésico. Pero lo bueno es que habla de un pueblo, los Masieni, los mastienos, en principio según basados en Mastia, su capital, que se cree que era Cartagena, aunque hay quien dice que era la zona de Algeciras, pero creo que hay más posibilidades de que fuera Cartagena, que es un pueblo que parece que es importante porque ha unificado toda la costa mediterránea andaluza. Y ellos van a ser un poco el prólogo de los luego pueblos bastetanos o bástulos. Es decir, Avieno viene a decir, luego otros viajeros lo vienen a decir también, que todo esto formaba parte, los masinos formaban parte del imperio tartésico. Es decir, que nuestro pueblo, un pueblo ibérico, va a formar parte del mundo tartésico. Hemos visto que eso no estaba tan claro en el mundo letano, pero aquí lo va a estar muy claro. El Cateo, en el 500 a.C., también habla de los mastienoi en todo lo que es la costa mediterránea andaluza. Astia Mastia, se cree que era Cartagena. Habla también de los esdetes de Iberia, es decir, aquí siempre va a estar una frontera entre el mundo ibérico y otro mundo que, aun siendo ibérico, es diferente, porque no son los esdetes, e incluso a veces no se habla como de los íberos, empiezan a partir de aquí, del Segura, como si estos fueran otros íberos distintos, tuvieran algo especial, y también en cierta manera diferentes de los tartesios, aunque pertenecieran a su imperio. Fijaros, en España de Avieno no solo tenemos a los masienos, que aparentemente son muy importantes, sino en que conforme nos acercamos hacia Gibraltar aparecen los cilvicenos, los libio-fenicios, que insinúa una colonización fenicia, y también Libia, es decir, africana, de la costa de África. Aparecen también cemsos, los tartesos, por supuesto, y luego hacia el interior los selvicenos, los ileates, edmaneos, pueblos desconocidos. Y fijaros que a partir de la zona de Cartagena van a aparecer los jinetes hasta el río Júcar o el Cabo de la Nao. Fijaros, luego lo veremos, cómo los jinetes están relacionados con los pueblos de Baleares. Pero como veis, en la época del relato que Avieno toma, los masienos son muy importantes porque ocupan gran parte de la costa, pero están mezclados con pueblos colonizadores. Estrabón viene a dar datos en parte a veces confusos, a veces él habla de bastetanos y bástulos como si fueran un único pueblo, y habla que en la costa, desde Gibraltar, están los bastetanos, los bástulos y los oretanos. De ahí, cuando hablamos de los oretanos, pensamos que los oretanos habían descendido hacia la zona de Cartagena. Pero Estrabón jamás lleva a los bastetanos más allá de Cartagena. Es más, él siempre dice que Cartagena pertenece ya a los edetanos, es decir, al mundo del Levante. Pero sí que dice también que en toda esta costa, muchos no lo han querido interpretar, creen que hay un error, porque efectivamente parece que está hablando de un pueblo y luego vuelve a hablar de los bastetanos, como si hubiera equivocado el nombre, pero él dice que en esta costa estaban los bastetanos y los túrdulos, los bástulos y los túrdulos. Es decir, que introduce una cierta confusión. También se habla de que los bastetanos viven
a lo largo de una gran cordillera, luego lo veremos dando al mar, pero ya Estrabón empieza a crear una cierta confusión al mezclar con los oretanos, al igualar bastetanos y bástulos y al llevarlos hasta el Guadiana. En Plinio va a pasar lo mismo. Plinio lleva bástulos y túrdulos por toda la costa, que pensábamos que eran de los tartésicos, hasta el río Guadiana, y luego dice que toda esta costa había sido de los púnicos. Es decir, que está claro que había habido una colonización fenicia, cartaginesa, griega también. Y luego parece que lo que es de la tarraconense, cuando los Augusto quita a la Bética todo el tramo de Almería, parte de la costa de Granada, dice que ahí están los bástulos, que llegan hasta los contestanos, que están en la zona de Cartagena. Es decir, de nuevo vemos que Cartagena pertenece a un pueblo contestano, que luego veremos forma parte de los pueblos edetanos, y sin embargo vemos que los bástulos aparecen aquí y también aquí. Y parece como si en toda esta costa probablemente tras los púnicos hubieran venido los bástulos. También se habla de los bastetanos, donde se cree que esto indica que los bastetanos eran los pueblos del interior y los bástulos de la costa, pero esto no es así, porque él muchas veces habla de los mentesanos bástulos, es decir, como si los bástulos fueran también los del interior, y muchas veces se habla de los bastetanos, como si la Bastetania fuera el territorio de la costa. Es decir, que no está nada claro. Sí que parece que había dos Bastetanias, una la del interior, porque hay un dato que dice parte de los bastetanos que vierten al mar, como si otra parte no vertiera al mar, pero como vemos sigue la confusión bastetanos-bástulos y ambos los llevan hasta el Guadiana, lo cual es muy importante. Con lo cual, el mundo bastetano va a pertenecer sin ninguna duda al mundo ibérico. Veremos luego sus fronteras, si es que las tuvo, con el mundo celtibérico, es un tema muy discutido con la serranía de Cuenca, y dentro de esta España ibérica va a entrar en la órbita del mundo tartésico, sin estar muy claro si realmente pertenecieron realmente, racialmente al mundo tartésico, que parece que no, parece que fueron un fragmento del pueblo ibérico, quizá en origen los famosos mastienos o masienos, pero que luego su cultura va a ser claramente ibérica. Fijaros que cuando se crean las provincias, la primera bética coincidía con la actual Andalucía, pero Augusto le quitó la zona de Almería, le quitó gran parte de Granada, le quitó medio Jaén, porque le quitó las zonas mineras más ricas. Con lo cual se creó una frontera un tanto artificial, en que tierras andaluzas, posteriormente como Almería, como todo el este de Granada, de Jaén, que luego con el tiempo volvieron a formar parte de la Bética. Es decir, que fue una división muy forzada, artificial, separando Almería de la Bética, separando gran parte de Granada, de Jaén. Creo que es de las pocas fronteras que no han sido naturales. Entonces, ¿cuál es el territorio original de los bastetanos o bástulos? Para algunos dicen que ellos no pasaban del río Guadalhorce, es decir, que estaba en la frontera suya era Málaga, porque este territorio pertenecía a los tartesios. Luego veremos que otros los llevan hasta Cádiz, incluso otros hasta el Guadiana. Y se cree que su origen estaba en la meseta, en la hoya de Guadix, en la zona de Baza, y que de allí ese había sido su territorio original, por Bastia, se cree que era su capital, Baza, y luego habían ocupado toda la costa del Mediterráneo andaluz. También habrían ocupado la zona del Genil, de Granada, y luego veremos que hay quien dice que se expandieron en muchas direcciones. Es decir, que su territorio habría sido toda esta Andalucía de Málaga, Granada, Almería, y quizá de las depresiones béticas que están ya que vierten hacia el Genil, hacia el Guadiana Menor, de las ollas de Guadix, de Baza y de Granada. Ese es el territorio aparentemente original de los bastetanos. Pero luego vamos a ver cómo, si nos basamos en los datos que tenemos, pues los bastetanos habrían superado ese río Guadalhorce o la frontera, otros los llevan por la frontera Málaga-Cádiz actual, donde ahí estuvo su frontera. El caso es que da la impresión que han ocupado toda la provincia de Cádiz, las serranías de Cádiz,
que han llegado al Guadalquivir y que han llegado hasta el Guadiana. Sí que da la impresión que están solo en la costa. Sí que habla Estrabón y Plinio, habla de un pueblo de la costa, como si fuera en una estrecha franja costera. Por eso, como también hay datos de Ptolomeo de que la zona de Granada era zona de los túrdulos recordáis, también se confundían con los turdetanos, la zona de Córdoba, Sevilla. Algunos han pensado que en origen los bastetanos estaban solo en la costa, coincidiendo con los masienos, y que el tema del interior habría sido una ocupación quizá posterior. Eso iría contra la idea de que su origen había estado en la zona de Baza, Guadix. Y luego veremos que hay quien también afirma que llegaron hasta la desembocadura del Segura, cosa que nadie lo dice, parece que fue Cartagena su límite, pero que habían tomado el Segura, es decir, toda la provincia de Murcia actual, y que incluso habrían avanzado capturando gran parte de la actual provincia de Albacete, lo veremos luego, hasta ser fronteros con los Orcades de la zona de Cuenca. Fijaros el tamaño de este pueblo, de este pequeño imperio, si fuera cierto. Y en cierta manera hay noticias que podríamos decir que tomando las noticias, todas las noticias que hablan de ellos, sí que en cierta manera podrían haber dominado todo este territorio. Fijaros, tiene una importancia enorme, mayor que los oretanos que vimos el otro día. Entonces, está claro que el pueblo prólogo, el pueblo original, donde luego van a estar los bastetanos, son los mascienos o masienos. Fijaros que es un pueblo que, basándose en las noticias que da Vieno y otros antiguos cronistas, hay quien dice que la frontera de este pueblo iría en la zona del Guadiaro, en la frontera actual casi Málaga-Cádiz, sin llegar a la zona de Gibraltar, que iría luego por la serranía de Antequera, es decir, tendría todo Málaga, toda la zona de Málaga, llegaría hasta Almería, tendría todas las minas de Almería, todas las sierras de Almería, es decir, todos los ríos que vierten al Mediterráneo, y habría seguido no solo hasta Cartagena, sino que habría llegado hasta el Segura, es decir, su límite habría coincidido con el límite del Imperio Tartésico, que decía que uno de sus hitos finales estaba en la desembocadura del Segura. Fijaros que este pueblo está atrapando territorios muy distintos. La zona de Cartagena-Murcia, que luego los cronistas romanos van a decir que esta no es bastetana, sino que es contestana, es decir, que es del mundo alicantino. Y aquí ya entra una contradicción, pero si Mastia era la capital, si era Cartagena, luego Cartagena, está claro que este habría sido su territorio original. Entonces vemos aquí un pueblo costero que incorpora la costa, no el interior. Nadie habla de los mastienos al interior, es un pueblo costero que va por la divisoria de aguas y que tiene todo este maravilloso paisaje de sierras que descienden hacia el mar. Veremos a una costa riquísima por todas las civilizaciones que van a llegar a ella. Entonces, esta teoría de los masienos chocaría con la teoría de que los bastetanos era un pueblo del interior situado, como he dicho antes, en la hoya de Baza, en la hoya de Guadix, en el Guadiana Menor, que no llegaba a Granada en origen, sino que eran estas altiplanicies muy bien situadas, estratégicamente situadas, porque de aquí pueden llegar claramente a los ríos de Almería, al Andarax, a la Almanzora, pueden también, luego veremos, descender hacia el Segura, desde estas divisorias, pueden expandirse hacia la zona de Granada, luego veremos que el mundo granadino hay quien dice que fue siempre túrdulo, que no había sido bastetano, porque los bastetanos se lo quitaron a los túrdulos y ocuparon toda la vega del Genil, ¿no? Toda esta zona del Alto Genil de Granada. Y luego, por supuesto, los que dicen que inmediatamente fue un pueblo que descendió a la costa de la zona de Motril, toda la zona inmediata, hasta Málaga, que iba a ser una de sus grandes ciudades. Es decir, como veis, hay dos teorías, la teoría de los masienos, un pueblo costero, la teoría del origen bastetano en estas antiplanicies granadinas. Entonces, el mundo bastetano, fijaros que desde el mundo del Guadalquivir, con Córdoba y Sevilla, mundo de túrdulos y turdetanos, de un gran valle riquísimo que nace en los oretanos, frente a este mundo aparece el mundo
de todas las cordilleras béticas, de la penibética, de las subbéticas, de las depresiones béticas, de la serranía de Ronda. Es decir, es un pueblo montañoso, que oculta a los turdetanos la visión del Mediterráneo, de las costas del Mediterráneo riquísimas. Es decir, fijaros que era para el mundo tartésico, que dominaba el Atlántico, este era un complemento perfecto, porque era dominar el Mediterráneo. Pero antes de poderlo hacer, estaba este pueblo, que era como los montañeses de esta Turdetania, de esta Andalucía, pre-Andalucía. Fijaros cómo el mundo bastetano coincide entonces con su corazón en Sierra Nevada. Esa sería su montaña mágica. Seguiría luego hacia las sierras de Cazorla y luego iría por todas las divisorias de Antequera hasta alcanzar las serranías de Ronda. Fijaros que es un pueblo montañés que domina el Guadalquivir desde las alturas, que domina también, habría dominado estas cordilleras pequeñas, las subbéticas, y por supuesto la depresión bética, donde está Granada, Loja, Guadix, Baza. Es decir, que es un pueblo claramente muy diferente del mundo turdetano y túrdulo. Pero a la vez vemos que es un complemento perfecto. Entendemos que Tartesos lo necesitase, porque le suponía no solo una zona de bosques maravillosos, de valles altos, muy bien, con muy buena pluviometría, sino que le permitía dominar todas las costas del Mediterráneo, prácticamente hasta el mundo ibérico, hasta el Segura. Fijaros, por tanto, cómo los bastetanos no son un pueblo más, son una pieza clave en lo que va a ser la estrategia tartésica. Fijaros entonces cómo desde la Ibérica de Alcaraz, si es que realmente Alcaraz era una de las fronteras bastetanas, luego lo veremos en la expansión que hicieron hacia el Segura, hacia la Ibérica, a partir de Cazorla y Segura. Aquí tenemos un dato, que es que Plinio, Estrabón sobre todo, habla de la Orospeda. Lo vimos, una gran cordillera que vendría desde Molina de Aragón, en la zona de Guadalajara, Teruel, que se habría desgajado de la Ibérica, que la Ibérica habría muerto en Sagunto, se habría desgajado y estaba poblada con pueblos salvajes como los beríbraces, y luego habría atravesado el mundo bretano, la zona de Cazorla Segura, y habría atravesado el mundo bastetano. Un dato importantísimo, porque entonces se asocia efectivamente los bastetanos al mundo montañés de las grandes cordilleras. Y los bastetanos habrían estado sobre esa cordillera, sobre esa Orospeda. Sería Sierra Nevada, por supuesto la depresión de Granada, las subbéticas, y acabaría en Ronda, porque la Orospeda, según Estrabón, acaba en Calpe, que era Gibraltar, el peñón de Gibraltar, es decir, llega hasta el mar, llega hasta el Atlántico. Fijaros, una cordillera que viene desde Teruel, desde Albarracín, desde Molina de Aragón, casi ya cercana a la frontera con Medinaceli, y que ha atravesado toda España con pueblos montañeses. Ya veremos después unos muy diferentes, celtíberos, celtas, y otros puramente ibéricos. Entonces, fijaros lo importante que es estas definiciones. Vimos que Orospeda y Oretano podían tener raíces comunes y que los oretanos habían dominado esta cabecera del Guadalquivir. Pero vamos a ver cómo los bastetanos van a parecer que entran como en conflicto con ellos por ese intento de dominar desde las grandes cumbres las sierras. Entonces surge la gran duda de si todo este territorio de la zona de Cádiz, como hemos dicho, hay quien decía que los bastetanos acababan en el Guadalhorce, en Málaga, otros dicen que llegaban a la frontera Cádiz-Málaga, otros ya hemos visto que dicen que llegan hasta el Guadiana. Y si todo este territorio de Córdoba, de los túrdulos, de los turdetanos, del mundo tartésico, ya vimos que los oretanos de la zona de Jaén son diferentes ya, hablan otro idioma distinto, hablan ibérico, estos hablarían tartésico. Y está la gran duda de la zona de Granada y de esta zona de Cádiz. Hay quien dice que todo este mundo había sido un mundo de tartesos, cómo no, teniendo esa locura del Guadalquivir, cómo iba a dejar que en estas sierras hubiera un pueblo diferente a él. Entonces que tartesos, hay quien dice que Gibraltar, un viajero, dice que Gibraltar era la montaña de Tartesos. Otros dicen que Cartella, en Algeciras, estaba Tartesos. Es decir, que Tartesos no podía haber dejado todas estas serranías de Cádiz para otro pueblo, y tampoco habría dejado las ricas vegas de Granada, del Genil. Con lo cual la teoría es que o bien este territorio había sido Bástulo, Mastino, antes y Tartesos lo había conquistado,
y luego los vastetanos lo volvieron a ocupar, que esto hemos visto en la historia que se da muchas veces, que hay pueblos que recuperan territorios que habían sido suyos, pero que en determinada época habían sido dominados por otro imperio que había borrado su presencia. Entonces tenemos en la zona de Granada y de Cádiz ese enigma sobre a qué pueblo pertenecieron. Fijaros que los vástulos, vastetanos, son un pueblo marítimo. No solo son un pueblo serrano porque están a caballo de la Orospera, lo que les da su gran riqueza es esa contradicción entre un pueblo montañés y un pueblo de grandes ciudades marítimas. Fijaros, Cádiz, Algeciras, Málaga, Vélez, Málaga, Almuñécar, Motril, Almería, Águilas, Cartagena. Son ciudades basadas muchas en ciudades antiguas, ciudades marítimas muy colonizadas, donde llegaron muchos pueblos, los fenicios, los griegos, los cartagineses, pueblos del norte de África. Y fijaros qué espacio tan rico de ciudades marítimas, más rico que Tartesos realmente, porque Tartesos, si os fijáis, con la desembocadura del Guadalquivir, a lo mejor con Cádiz y Huelva, pero no eran buenos puertos de mar. Aquí sí, porque aquí las sierras llegan casi hasta el mar, eso produce profundidades, buenos calados para los barcos, por eso todo se llenó de grandes ciudades. Entonces los Vástulos es un pueblo volcado al Mediterráneo, volcado al mar, marítimo, con toda esa riqueza de esas sierras que descienden con muchísimas lluvias, descienden hasta el mar. Fijaros que en la serranía de Cádiz llueve más que en Galicia. Son tierras con unas posibilidades tremendas. Después está el tema, como hemos dicho antes, de la zona norte. Hay quien dice que los vastetanos, que estaban aquí en la zona de Baza, habían logrado avanzar conquistando el Segura hasta el valle del río Mundo, es decir, que habrían conquistado el Segura, obligando a los oretanos a quedarse en las sierras de Cazorla-Alcaraz, sin dejarles descender al Segura. Ya vimos que hay dudas aquí, porque los oretanos, según Estrabón, llegaban hasta el mar, otros dicen que allí estaba el Lica, una de las grandes ciudades de los oretanos. Y vemos también que hay algo misterioso en el hecho de que Murcia no ha querido pertenecer a Andalucía, ni tampoco ha querido pertenecer al mundo levantino de Valencia y Alicante, sino que ha tenido una personalidad propia que en su momento estuvo unido al mundo de Albacete, y como si hubiera aquí un territorio que no habría sido en origen ni andaluz ni de los vastetanos. Entonces, hay muchos que dicen que los contestanos llegaban hasta la desembocadura del Segura, aunque Estrabón da la impresión y Plinio que dejan claro que Cartagena era de los contestanos. Pero bueno, como este fue un límite de los masienos, bien podría decir si los vastetanos son los herederos de los masienos, que llegaban hasta el Segura sin ninguna duda, todo este territorio murciano, hasta la frontera con el Vinalopó alicantino, habría sido vastetano, o habría sido conquistado por los vastetanos, como herederos de los masienos. Por su fácil también conquista, porque los vastetanos dominan la cabecera, la divisoria de todos los ríos que van a vertir al Segura. Es decir, que tiene una posición estratégica quizá en ese aspecto muy parecida a la de los oretanos, incluso mejor, aunque los oretanos también desde la zona de Montiel, la zona de Alcaraz, por supuesto tienen muy fácil dominar el Segura. Pues aquí empieza a haber una lucha entre los estudiosos de cuál era la frontera vastetana, si era Alcaraz o si nunca llegaron a dominar el Segura, si era el río Segura. Y después, por supuesto, la duda sigue en toda la zona de Jumilla, Yecla, de Yin. Ptolomeo habla de que Yin es vastetano, la arqueología parece demostrarlo. Hay quien dice que hasta Cofrentes llegó el mundo vastetano, es decir, la frontera con los edetanos, y hasta la zona de Almáceres, y hay quien dice que Chinchilla, al lado de Albacete, era vastetana, con lo cual cortaría la relación oretano con edetano. Aquí hay muchas opiniones. Hay quien dice que los vastetanos llegaron nada menos que hasta el Júcar. ¿En qué se basan? Se basan, toda esta zona es una zona, como dijimos, viendo los oretanos, de santuarios ibéricos. ¿Por qué? Porque es una encrucijada de pueblos ibéricos que precisamente quizá allí subían a tener sus cultos a sus dioses, edetanos, oretanos, contestanos, vastetanos. Por eso puede ser una tierra de transición, como una tierra de nadie privilegiada, una tierra de pacto de todos estos pueblos. ¿En qué se basan? Se basan en que hay una noticia de Estrabón que dice que los celtíberos olcades limitaban con los oretanos y luego dice
y con los que habitaban la Orospeda, que la Orospeda era esta gran cordillera de Cazorla, el Segura, que dice bastetanos y edetanos. Eso muchos los han interpretado como que los bastetanos eran fronteros de los celtíberos. Como veis, la frase no está tan clara, porque puede decir que los celtíberos llegaban a un mundo doretano y muy cerca estaba la Orospeda, donde estaban bastetanos y edetanos. Pero como los edetanos sí que eran fronteros de los olcades, muchos han interpretado que los bastetanos, por una estrecha proa, llegaban hasta los celtíberos del Júcar. El tema de Cofrentes, que significa frontera de pueblos, quien afirma, efectivamente hasta Cofrentes, donde el Júcar se empieza a meter por el macizo del Caroch, llegaba el mundo bastetano. Fijaros entonces el poder de este pueblo, que habría llegado desde el Júcar prácticamente hasta Cádiz o incluso más allá de Cádiz. Entonces aquí está una apasionante discusión sobre dónde estaba la frontera del mundo alicantino, de los contestanos, dónde estaba la frontera del mundo murciano. Aquí aparece luego un pueblo que se llaman deitanos, que hay quien asocia con el pueblo que había estado en la zona de Murcia, pero deitano parece que hace referencia a edetano, que son los pueblos que dice Estrabón, que llegan desde Cartagena, que son pueblos del Levante, ibéricos, diferentes a los bastetanos. Y como veis, todo este territorio es un territorio en discusión, una discusión apasionante. Sucedería entonces que bastetanos, en ese punto, serían fronteros de los celtíberos. Y fijaros que tienen algo en común. Los celtíberos han ocupado prácticamente desde la zona de Burgos, de la Sierra de la Demanda, han ocupado toda la cordillera ibérica, la Idúbeda, e incluso los turboletas hasta llegar a la zona del Maestrazgo, la zona de Castellón, de Teruel. Y luego han descendido por la zona de Cuenca con los olcades. Y tendrían los turboletas, los lusones, los olcades, los velos, titos, los arebacos, los pelendones. Un territorio poderosísimo de pueblos celtas o indoeuropeos muy diferentes del pueblo ibérico y que normalmente estaban atacando al pueblo ibérico. Entonces hay una noticia enigmática que dice que la rebelión de los turboletas de Teruel fueron vencidos y su territorio fue repartido entre los edetanos de Valencia y los bastetanos. Una nueva teoría, por tanto una nueva noticia que afirmaría que los bastetanos habrían llegado hasta el Júcar, hasta la serranía de Cuenca. Y no solo eso, sino que se habrían repartido el territorio de Cuenca y de Teruel, a los turboletas repartiéndolo con los edetanos. Noticia interesantísima. ¿Por qué? Porque esta frontera del Júcar es la frontera entre dos mundos, de dos razas, el mundo indoeuropeo y celta y el mundo ibérico y tartésico, sobre todo el ibérico. Fijaros que dentro, si uno asocia a los celtíberos como pueblos serranos montañeses, los bastetanos van a ser también un pueblo montañés, pero no de la Idúbeda, sino de la Oróspeda, de la segunda cordillera. Entonces, fijaros que son pueblos enfrentados, claramente enfrentados, porque unos son íberos y otros son celtas. Ambos son serranos, pero los bastetanos van a tener el inmenso poder de toda su costa, las ciudades costeras. Fijaros qué interesante este enfrentamiento bastetano-turboleta, o sea, celtíberos bastetanos, celtas íberos, en épocas con esas noticias tan antiguas sobre el mundo bastetano. Entonces podemos decir, los bastetanos son íberos, sin ninguna duda. Son íberos por su arqueología, por sus inscripciones, no pertenecen a la escritura tartésica, no pertenecen aparentemente a la raza tartésica, si es que se puede hablar de raza tartésica, pero sí que van a formar parte van a depender en parte del imperio tartésico. Pero nunca van a dejar de ser no solo íberos, sino uno de los corazones del mundo ibérico, como hablamos de los oretanos, con toda la zona de Cazorla, Segura, recordar la Dama de Baza, un territorio casi quinta esencia de lo ibérico. Lo ibérico, como lo dicen los oretanos, hay varias teorías. Unos dicen que todas las grandes culturas, sobre todo lo decía Bosch, un gran arqueólogo historiador, lo decía también Schulten, todas las grandes culturas que surgen desde el Paleolítico, en toda la zona de la costa, que van a dar origen a la pintura levantina, una pintura maravillosa, poco valorada aún en el mundo, pero que es comparable a la pintura de Altamira. Es decir, todas las culturas que van a ir llegando, según estos historiadores, Schulten, Bosch, que llegaban desde África, que van a entrar en España en contraposición a las culturas de Altamira que van a llegar desde el norte de Europa. Es decir, serían siempre las dos Españas, una más europea, más indoeuropea o preindoeuropea en el Paleolítico y otra en el Paleolítico más africana, más mediterránea. Estas teorías la genética parece que las está descartando, aunque yo no me fío mucho de los datos genéticos porque son
aún muy primerizos. Entonces ahora hay teorías que dicen que la pintura levantina no podría ser una pintura paleolítica porque ya el clima es muy bueno, sería entonces una cultura mesolítica, la evolución del paleolítico. Y hay quien dice también que todo este mundo sería un mundo, que el mundo ibérico sería un mundo llegado con el neolítico desde el Mediterráneo, desde el norte. Y entonces habría ocupado el Pirineo, habría dado origen a la lengua vasca y ahí habría ocupado Aquitania. Y luego habría descendido hacia Andalucía y habría tenido aquí su núcleo principal, la zona de los bastetanos, los oretanos, y también habría tenido una gran riqueza en lo que era el mundo catalán, levantino, por supuesto. Esa teoría iría contra la teoría de que los íberos habrían llegado por mar a la zona del Levante, desde la zona de Alicante, y de ahí se habrían ido expandiendo hacia el norte, hacia Zartesos, o con la teoría que los íberos habrían llegado en el Paleolítico y habrían formado la base racial y cultural que luego habría dado origen a los íberos. Llamamos íberos, pero realmente serían protoíberos, como estos serían realmente protoindoeuropeos. Como veis, es una teoría apasionante de cuál fue el movimiento. Hay quien dice que si aquí estaba el gran corazón del mundo ibérico es porque habían llegado desde aquí y que los Pirineos fue un final donde los vascos habrían sido como la avanzadilla del mundo ibérico y se habría quedado allí con su propio idioma, y luego los íberos habrían avanzado hasta los Alpes para luego irse poco a poco retirando ante la presión de ligures y de los celtas. A mí siempre me ha atraído más la visión de una llegada desde África, llegando a Sierra Nevada, teniendo allí su corazón, avanzando por el Levante, Cataluña y el Ebro, un sentido de avance hacia allí, y donde el Pirineo hubiera sido su último espolón antes de avanzar hacia la Provenza. No sé por qué me da la impresión como que han avanzado hasta los Alpes y luego han empezado a replegarse, pero perfectamente podría ser también la otra teoría, o incluso la tercera de que llegaron por mar. Como veis, no estamos hablando solo del mundo ibérico, estamos hablando en el Paleolítico y Mesolítico de las grandes culturas, del arco levantino y arco mediterráneo, de la pintura levantina, que es realmente impresionante, y de muchas culturas que llegarán después, del Argar, de los Millares, la cultura de Almería, la cultura de las cuevas que vos asociaba ya a que iban a dar origen al vaso campaniforme, es decir, grandes culturas que iban a influir en toda España. Entonces habrían pertenecido a ese mundo ibérico que siempre estuvo en lucha con un mundo europeo, indoeuropeo, que es aunque eso no niega que los ibéricos hubieran podido ocupar toda la península, como luego estos la ocuparon sobre una base, lo hemos visto en carpetanos y oretanos, una base ibérica, luego celtizada, lo hemos visto también en Portugal, y las dos Españas que aparecen siempre. Y como no, este mundo ibérico, cómo no iba a ser influido por Tartesos. Por supuesto que Tartesos llegó hasta Lisboa, ocupó todo este territorio, lo dicen los cronistas romanos, hablando de todo esto en la Turdetania, llegó hasta la zona de Cáceres, Salamanca, y cómo no iba a llegar a la zona, por supuesto, los bastetanos eran o aliados o supeditados a Tartesos, hasta el cabo de la Nao, que pertenecen los bastetanos a ese mundo ibérico, influido muchísimo por Tartesos. Entonces, como vemos, el mundo turdetano, de la Turdetania, donde estaban los turdetanos, los túrdulos, los veturios, los célticos de la Veturia, y donde van a estar también los vástulos, los antiguos mastienos, los vástulos, que van a formar parte, sin duda, del mundo tartésico. Por eso aquí he diferenciado lo que podía haber sido el mundo mastieno, es decir, esa base bastetana, montañosa, tan diferente, y el mundo realmente turdetano del Guadalquivir, avanzando hacia el Segura. Y los turdetanos, los vástulos, habrían formado parte del imperio tartésico. Entonces, fijaros qué preciosa la sección del mundo bastetano. Fijaros que en la zona de Guadalquivir de Jaén teníamos a los oretanos, desde Sierra Morena. Luego tenemos las cordilleras subbéticas, todas las serranías del sur de Jaén, que dejan estas depresiones muy ricas, que es el Valle del Genil, donde está Granada, la Hoya de Guadix, de Baza, quizá ellas ya un poco más áridas, pero dejan un territorio interior muy protegido, muy atractivo, protegido por estas cordilleras del mundo oretano, que viene desde la Mancha, y luego tiene
la gran cordillera penibética, la gran Sierra Nevada, que baja muy rápida hasta el mar. Es decir, es un pueblo que tiene una costa valiosísima con grandes puertos, unas laderas con muy buena pluviometría, con vegetación tropical, con cultivos tropicales, aunque su franja costera es muy pequeñita, pero que luego tiene el contrapeso perfecto de unas tierras altas, de unas depresiones, de unos valles, que aunque vierten ya al Guadalquivir, formarían parte de este mundo. Y como vemos, Sierra Nevada sería el corazón de ese mundo bastetano. Entonces podríamos decir cuál es el mundo de la cultura bastetana. Fijaros que el mundo bastetano va desde la serranía de Ronda, fijaros qué paisajes tan distintos. La serranía de Ronda, toda la costa de Cádiz, la costa de Málaga, con sus grandes ciudades, con Malaca, cerca de ella estaba Mainaque, la gran ciudad de los griegos, con las serranías de Antequera, con la Axarquía, las Alpujarras, las tierras de Almería. Y fijaros, si además eran dueños quizá del Segura, si ganaron a ser dueños del Segura, de Murcia hasta Cartagena, fijaros qué territorio tan dispar, tan rico, tan variado. Y a la vez, si dominaban el Valle del Genil, el mundo de Granada, fijaros qué impresionante cultura. Sería la cultura de hoy Málaga, capital, de Granada, que compite desde luego con el mundo turdetano de Sevilla. Sería esta otra Andalucía en competencia con Sevilla, con el mundo tartésico, que ha dado poetas extraordinarios, desde Rosales, Alexandre, incluso Miguel Hernández, que ha dado músicos como Falla, y con una arquitectura que creó la Alhambra de Granada, que creó el Renacimiento de la Catedral de Granada, del Palacio de Carlos V. Fijaros que el mundo bastetano es una cultura imprescindible para entender el mundo andaluz y que es muy diferente del mundo tartésico. Hay quien dice que Granada es más seria, mucho más seria que Sevilla, que es un mundo diferente. ¿Y qué vamos a decir de Málaga, con estas costas accidentadas tan diferentes a las grandes llanuras de Doñana y del Guadalquivir? Es decir, el mundo bastetano es un complemento indispensable de Andalucía, tan poderoso como puede ser el tartésico y como podía ser el delicado mundo oretano de Jaén. Y muchas gracias.